Bienvenidos a Puerta a lo Invisible, un espacio para acompañar las preguntas que nos hacemos cuando la explicación ya no alcanza y el misterio comienza a hablar. Aquí usamos la ciencia como linterna para iluminar hasta donde es posible y dejamos la puerta abierta a lo invisible, a la conciencia, a la intuición, a todo aquello que sentimos pero que aún no sabemos nombrar. Este no es un podcast de respuestas cerradas. Es un lugar para pensar, para sentir. Soy Karen Rada y te invito a cruzar esta puerta conmigo. Episodio 1. La conciencia, el misterio desde el que todo ocurre. Antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier recuerdo, incluso antes de escuchar esta voz, hay algo que está ocurriendo. Algo que escucha, algo que percibe, algo que sabe que está acá. Eso no es una idea, es una experiencia. Y lo extraño es que aunque nunca estemos fuera de ella, todavía no sabemos exactamente qué es. Nos preguntamos por la conciencia no solo porque seamos curiosos. Nos preguntamos porque somos eso que pregunta. La conciencia no es un objeto más del mundo. Es el lugar desde donde todo el mundo aparece. Entonces, ¿cómo estudiar algo desde donde todo se estudia? La ciencia moderna intentó algo extraordinario: mirar la conciencia desde afuera. La buscó en el cerebro, midió redes, patrones, regiones. La relacionó con el sueño, con la anestesia, con el coma y aprendió mucho. La ciencia describe correlatos de la conciencia, pero no la describe en sí misma. ¿Qué hace que un cerebro esté consciente y otro no? Te cuento el experimento de Tononi. El neurocientífico Giulio Tononi se hizo una pregunta muy concreta. ¿Qué diferencia a un cerebro despierto, consciente, de un cerebro dormido, anestesiado o en coma, si ambos están biológicamente vivos? Porque en todos esos estados el cerebro sigue teniendo neuronas activas. Hay consumo de energía y hay señales eléctricas. Sin embargo, la experiencia consciente desaparece. Entonces, la pregunta no era, ¿hay alguna actividad cerebral? La pregunta es, ¿qué tipo de actividad cerebral permite que tengamos la experiencia de estar conscientes? ¿Qué hizo Tononi? Tononi y su equipo diseñaron experimentos muy elegantes usados hoy en hospitales. Estimulación controlada del cerebro. Se estimula una zona del cerebro con un pulso eléctrico o magnético y se observa cómo reacciona todo el cerebro. Medición de la respuesta. No se mide solo si el cerebro responde, sino cómo el cerebro responde. Se observa si la señal se propaga a muchas áreas, si esas áreas se comunican entre sí, si la respuesta es rica y fragmentada, si la respuesta es rica y diferenciada o simple y fragmentada. Pero, ¿qué compararon? ¿Qué pasó exactamente? Hicieron estas pruebas en personas que estaban conscientes e hicieron lo mismo en otras personas que estaban profundamente dormidas o en estado de coma. También en personas que estaban bajo anestesia. El hallazgo después de todo esto fue muy claro. En cerebros conscientes, la estimulación se propaga ampliamente, se activa en múltiples regiones del cerebro y genera patrones complejos e integrados. En cambio, en cerebros inconscientes, la señal se queda local, se apaga rápido y no se integra con el resto del sistema. No es que el cerebro no funcione, funciona, pero de forma fragmentada. La conclusión de Tononi: de estos experimentos surge una idea central. La conciencia aparece cuando la información está integrada. No basta con actividad, no basta con energía y no basta con neuronas. Hace falta conexión, comunicación, coherencia del todo, y cuando esa integración se rompe, la experiencia consciente desaparece. Concepto clave. Tononi lo llamó PHI. Es el grado de información integrada de un sistema, que es alto si el sistema está consciente y bajo si el sistema está apagado. No es un lugar de la conciencia, es una medida de cuando el todo es más que las partes. Ahora, ¿por qué todo esto es tan importante?
porque Tononi demuestra algo crucial, que la conciencia no está en una neurona, no está en un punto del cerebro y no es una sola cosa. Es una propiedad emergente de un sistema complejo. Y esto explica por qué el cerebro puede estar activo y aún así no haber conciencia. Pequeñas desconexiones pueden apagar la experiencia. La conciencia depende de la totalidad, no de una sola pieza. Tononi no dice que la conciencia exista fuera del cerebro. Su teoría es científica, no espiritual, pero deja una grieta enorme. Si la conciencia depende de la integración, no podría existir en otros tipos de organización. No podría existir en otros sistemas integrados. No lo niega ni lo afirma, pero justo ahí comienza el misterio. Si la conciencia depende de la integración y no solo de la biología, entonces deja de ser tan simple como que es algo que tenemos y empieza a emerger la idea de que es algo que emerge cuando hay totalidad. No es una pieza, sino una forma de organización. Ahora te voy a contar sobre otro experimento. Ken Wilber. El filósofo Ken Wilber propone otra mirada complementaria. Para él la conciencia no es algo que solamente ocurre, sino es el marco desde donde vivimos. El experimento de Ken Wilber, la conciencia como perspectiva que puede observarse a sí misma. Wilber no se preguntó qué neuronas producen la conciencia. Se hizo una pregunta incluso más radical. ¿Desde dónde estamos experimentando nuestra propia realidad? Y propuso algo muy simple pero profundo. La conciencia puede observar sus propios contenidos, pero también puede observarse a sí misma. Wilber toma esta idea central. Si la conciencia es el campo donde aparecen los pensamientos, las emociones y las sensaciones, entonces podemos investigar la conciencia observando directamente la experiencia, no desde afuera, sino desde adentro. El experimento de Wilber nos dice que debemos dirigir la atención hacia el acto mismo de estar conscientes. Hoy puedes probar este experimento. Hagámoslo juntos. Cierra un momento los ojos. Observa cualquier pensamiento que aparezca. Nota que no eres el pensamiento. Eres el que está observando el pensamiento. Luego observa una emoción. Nota que no eres la emoción, eres el que la está observando. Entonces aparece la pregunta clave. ¿Qué es eso que está observando? Ese testigo que no tiene forma, no tiene edad, no tiene contenido, pero está ahí. ¿Qué descubre este experimento? Wilber sostiene que la conciencia no es solo lo que aparece en ella, sino el espacio donde todo aparece. Y algo más importante aún, sostiene que la conciencia puede cambiar de nivel. No todos vivimos desde el mismo espacio interno. A veces estamos identificados con ciertos pensamientos, creencias, atrapados en emociones o fusionados con nuestro ego. Otras veces podemos observar esos contenidos, tomar distancia de ellos y ampliar nuestra propia perspectiva. Esto no es solo una creencia, es una experiencia de hecho. Wilber observó estos niveles de conciencia sin tecnicismos e identificó que nuestra identidad se expande, nuestra perspectiva se amplía. Lo que antes éramos pasa a ser algo que tenemos. Por ejemplo, de ser impulsos, pasamos a observar impulsos. De ser emociones, pasamos a sentir emociones. De ser pensamientos, pasamos a pensar pensamientos. Cada vez que algo puede ser observado, deja de ser el centro de nuestra identidad. Y eso es expansión de la conciencia. ¿Pero por qué esto importa? Wilber demuestra algo esencial, que la conciencia no es solo un fenómeno cerebral, es una perspectiva viva que puede ampliarse o contraerse. No es un evento puntual, es el marco desde donde todos vivimos. No afirma que esto pruebe científicamente algo, o que la conciencia pueda demostrarse que exista fuera del cuerpo. Lo que afirma es algo mucho más sutil.
Si no exploramos la conciencia desde la experiencia directa, siempre nos faltará una parte del fenómeno. No todo lo real es objetivable. Algunas cosas solo pueden vivirse. Ken Wilber no midió la conciencia, la observó y mostró algo esencial. La conciencia no es solo lo que pensamos o lo que sentimos, sino el espacio silencioso donde todo eso ocurre. No es una cosa que tenemos, es el lugar desde donde estamos viviendo. Hasta acá vemos algo clave. Tononi nos muestra que la conciencia no está en un solo lugar del cerebro, sino en la relación que hay en las partes. Y Wilber nos muestra que la conciencia no es igual para todos, sino un marco que puede expandirse. Ambos coinciden sin decirlo explícitamente, en un punto muy específico y esencial. La conciencia no se reduce fácilmente a una sola cosa más del mundo. Ahora les voy a contar un último experimento, el de Ingo Swann. Swann era un artista y explorador de la conciencia. Participó durante la década del 70 en una serie de experimentos desarrollados en el Stanford Research Institute, cuyo objetivo era explorar una posibilidad extrema. ¿Puede la mente humana obtener información sobre un objeto distante sin usar los sentidos físicos? A esta práctica se le llamó remote viewing o visión remota, no como creencia espiritual, sino como hipótesis experimental. ¿En qué consistía el experimento? A Swann se le asignaba un objetivo desconocido para él. Ese objetivo podía ser un lugar distante, una instalación y, en este caso, un planeta. Y Swann debía describir sus características, su estructura, dar todos los datos posibles sobre ese lugar. Todo quedaba registrado por escrito, antes de cualquier confirmación externa. El objetivo: Júpiter. En uno de estos ejercicios, Swann fue invitado a observar Júpiter. Esto ocurrió antes de que las sondas espaciales enviaran información detallada del planeta. Lo que Swann describió en ese momento fue algo inesperado. Un campo energético intenso, una atmósfera compleja y turbulenta, fenómenos luminosos y auroras, y especialmente un sistema de anillos alrededor de Júpiter. En ese momento no era conocimiento confirmado. Años después, misiones espaciales confirmaron que Júpiter sí posee un sistema de anillos, aunque muchos más tenues que los de Saturno. El punto crítico. Acá es donde hay que ser extremadamente claros. Esto no prueba que Swann vio a Júpiter. No demuestra que la visión remota funcione. No es evidencia científica concluyente. De hecho, las críticas señalan que no hubo explicación sistemática bajo controles extremadamente rigurosos. La ciencia no acepta esto como una prueba. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el valor del caso no está en la certeza, sino en la pregunta que abre. El caso de Júpiter muestra que hubo intentos científicos de explorar los límites de la percepción. Científicos y agencias tomaron la posibilidad lo suficientemente en serio como para investigarla. Y no solo eso, la conciencia fue tratada como una variable estratégica, no solo filosófica. La idea de Swann no encaja cómodamente en ningún lugar. Es demasiado estructurado para el misticismo ingenuo y demasiado especulativo para la ciencia dura. Pero justamente por eso es interesante, porque no representa un solo punto. La ciencia dice no alcanza, y el misterio dice todavía no lo entendemos todo. Lo importante acá no es si funcionó o no. Lo verdaderamente significativo es que hubo protocolos, hubo informes, hubo dinero público invertido y ahora hay incluso documentos desclasificados de los experimentos. Esto no aprueba el fenómeno, pero aprueba algo mucho más importante. La conciencia
fue considerada un territorio estratégico. El caso de Júpiter no nos dice qué es la conciencia, pero nos dice algo más incómodo, que hubo preguntas que ni siquiera la ciencia se atrevió a descartar del todo. No porque fueran verdaderas, sino porque eran demasiado importantes como para ignorarlas. La conciencia no se explica, se habita. Tal vez el error fue tratar de explicar la conciencia, como si fuera un objetivo externo. Tal vez la conciencia no es algo que podamos estudiar, sino algo que tengamos que vivir. No se observa, se experimenta. No se resuelve, se habita. Tal vez no vinimos a entenderlo del todo. Tal vez vinimos solo a ser conscientes, a estar presentes y a no pasarnos dormidos la vida. Probablemente el verdadero misterio no sea qué es la conciencia, sino qué está ocurriendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Y quizás no sea un problema a resolver, sino un espacio para aprender a habitarnos. Gracias por estar acá y por cruzar conmigo esta primera puerta. Esto es Puerta a lo Invisible y recién comenzamos.